Bueno, Dios se glorifique. Nosotros habitamos en Cristo. Somos un pueblo engendrado por el Espíritu. Todo lo que ocurre debe ser manifestado en tiempo y espacio, ¿no? Porque para eso fue diseñada la iglesia, que exprese lo eterno en tiempo y espacio. Pero nada ocurre en el tiempo y el espacio. Lo que ocurre, ocurre en Cristo, que es un ámbito eterno, ¿verdad? Así que recuerdan un poco, no voy a repasar lo que estuvimos hablando, pero mirando un poco estos gráficos más simples, es que nos permiten ordenar a nosotros conceptos que manejamos diariamente, ¿no? Yo no sé si ustedes habían dicho, esta persona es tan buena, solo le falta que conozca a Cristo. ¿No escucharon algo así? Claro, el mundo tiene gente buena y gente mala, pero muerta. Todo lo bueno y lo malo ocurre acá. Pero todo lo que expresa, por más que sea bueno, está expresando muerte, está expresando pecado. Todo lo que sale de Adán expresa pecado. ¿Verdad? Dios le dice de otra manera, ¿no? Lo que dice 1 Corintios, capítulo 13, está diciendo, podemos darle de comer a los pobres, podemos hacerles techo, podemos vestirlos, podemos ir de una parte a otra parte del mundo, haciendo actos altruistas, o sea, un bien sin esperar nada a cambio. Pero si ese obrar deja a Dios de lado, es pecado. Porque fuimos creados para la gloria de Dios. Si no glorifica, si no expresa su voluntad, si no expresa a Cristo, para Dios es pecado, ¿no? Está expresando una persona, ¿no? Bueno, estuvimos viendo que en el origen, antes de que todo fuera creado, Dios estaba en una relación perfecta. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una relación perfecta, santa, de plenitud de vida, de gozo, de paz, anclada en el perfecto reposo. Y expresaba una imagen. Y nosotros fuimos creados conforme a esa imagen. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo expresábamos a Él. ¿Verdad que nosotros tenemos expresiones así como, quisiera, Señor, estar cada día más cerca de ti? ¿Verdad? Ejemplo, pero el único motivo por el cual uno dice algo como eso, no se imaginan la cantidad de cosas que cantamos parecidas a esa, ¿no? Pero si supiéramos que nosotros somos parte de su cuerpo, somos miembros de su cuerpo, somos parte de su ADN, ¿no? Entonces, supónganse que mi mano, que es un miembro mío, me diga, quisiera estar cada día más cerca de ti. Honestamente, aunque me emocione lo que está diciendo, mi mano no podría estar más cerca de mí de lo que ya lo está. Pero de hecho es parte mía, solo que tal vez a ella no se le revela que es parte de mí, ¿verdad? Cuando el hombre es destituido de la gloria de Dios, lo que pierde es la imagen de Dios. No le puede expresar porque está fuera de él. Romanos 8:29 dice esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme. ¿A quién? A la imagen. A la imagen. Toda la obra que produce el Espíritu Santo es conformarnos, devolvernos la imagen que se perdió en el Edén. Todo lograr es formar a Cristo, su imagen. Nosotros perdimos la imagen, perdimos la forma y ahora Cristo nos devuelve al Padre y nos conforma. O sea, es un punto recuerden esto que lo que veníamos diciendo,
Cuando Jesús dice, ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra, el lenguaje no me permite, cambiar mi lenguaje, no me permite ver a Cristo, pero ver a Cristo modela mi lenguaje. ¿Verdad? Y nosotros decimos, por ejemplo, estamos formando discípulos, estamos formando vidas. Nadie forma vidas, solo Dios, solo su Espíritu nos conforma, nos da forma a la imagen de Cristo. No hacemos discípulos. Los discípulos son de Cristo. ¿Verdad? ¿Cuál es la labor pastoral? La labor pastoral es llevar a las personas, ¿a dónde? A los pies de la cruz, para que se encuentren con Cristo y encuentren todo en Él. O sea, el discipulado no está para modelar o manipular el comportamiento de los discípulos. Eso lo produce el Espíritu en nosotros. Él es quien forma la imagen de Cristo en nosotros y la naturaleza expresa un obrar que no es nuestro obrar, que es el obrar de Cristo en nosotros. Pero el discipulado no está para controlar el comportamiento de los hermanos, sino que está para llevarlos a Cristo para que encuentren todo en Él. Eso evita que los hermanos adquieran un espíritu de subsidio, ¿verdad? Es que necesito al pastor, necesito al líder, necesito, ¿verdad? Se hacen dependientes de personas. Pero en Cristo nosotros estamos completos. Él es en nosotros la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En todo caso, la labor pastoral es cuando una persona no ha recibido el entendimiento, está en un proceso de conocimiento para comprender, para tener una mayor medida de entendimiento de Cristo en él, el pastorado lo va modelando, le va guiando como si fuera un guardarray, digamos, a través de la palabra para que encuentre todo en Cristo. ¿Sabes qué quiere decir? Que los pastores no damos consejos, sí escuchan, ni opinamos. Una iglesia madura es una iglesia que no opina. ¿Que en esta iglesia no se puede opinar? Si son maduros, no. No. La iglesia no contempla opiniones. La iglesia no es un conjunto de gente poniéndose de acuerdo. Como dijimos hoy, es un montón de gente que ha renunciado a sus voluntades para hacer solo la voluntad del Padre. La cabeza gobierna en una voluntad gobernante todo el cuerpo y todos los miembros responden gozosamente a esa voluntad de vida, en una obediencia de vida, ¿verdad? Entonces, esa obediencia, esa manera de responder a la voluntad de Dios es lo que modela nuestra vida, donde la voluntad personal de la carne empieza a menguar. ¿Sí entienden eso? Supónganse, yo digo siempre, esto es un chiste, ¿no? Pero supónganse que uno quiere ahorcar a su suegra. Es un ejemplo, solo un ejemplo. Entonces el punto es este. Mi carne muere por ahorcarla. Quiere. Pero hay una persona que habita en mí, que es el modelo, es la imagen. Yo lo miro a él, que en vez de ahorcarla, ¿qué hizo? Se murió por ella, la amó de tal manera que se murió por ella para salvarla y para santificarla. Entonces, ¿qué hago? Le digo a mi carne, no te voy a hacer caso. Y me rindo a esa realidad que es Cristo en mí. Cuando yo no le doy de comer a mi carne, ¿qué pasa con mi carne? Se va debilitando, va menguando y Cristo va creciendo. Y a medida que Él va creciendo, estas actitudes de negación de uno mismo cada vez cuestan menos.
Al principio cuesta un montón, porque la carne grita, no quiere ir a la cruz, no quiere sufrir. Pero a medida que se va debilitando, la voz de la carne se va silenciando. Y la obediencia empieza a ser un deleite para nosotros. Es la expresión de David cuando decía, tus mandamientos son un deleite para mí. Miren, yo este año voy a cumplir 31 años de casado. Y nunca, jamás, a mí me costó serle fiel a mi esposa. Yo no quiero serle infiel a mi esposa ni en los pensamientos. Básicamente porque mi corazón le pertenece a ella. Estuve bien, ¿no? Ok. Pero esta es la verdad. Cuando nuestro corazón le pertenece al Señor, sus mandamientos no son gravosos, son un deleite. Es un honor, es un disfrute. Nos honra. Nos honra serle fiel de esta manera. Amén. Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de su gloria. ¿Y qué más? Y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia. Estuvimos hablando tanto de la sustancia, ¿no? Pero no estamos hablando de algo que querramos explicar, estamos hablando de algo que las Escrituras están manifestando. Él es la imagen misma de su sustancia. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. O sea que lo que está diciendo la Escritura es que todo fue creado en Él, por Él y para Él, que todo lo expresa Él, y lo que nos permite hacer la obra del Espíritu es ver a través de Cristo todas las cosas. Todas las cosas. Esto estuvimos tratando de introducirnos en este tema, ¿no? Por el hecho de que el tesoro que es Cristo está en vasos de barro. Amén. Entonces, cuando la mente natural ve, ¿qué está viendo? La vasija. Pero la mente de Cristo, ¿qué ve? El tesoro. Tenemos la lucha ahí de las dos mentes de los dos hombres que están habitando entre nosotros. La vasija no está para ser embellecida, sino para ser quebrantada. ¿Está bien? Y generalmente, cuando hay un problema matrimonial, ¿cuál es el problema? Que no le gusta la vasija. ¿Verdad? Se queja de la vasija. Va al pastor para que la embellezca, que la mejore. ¿Cómo hago para tener un esposo mejor? ¿Verdad? Pero también dijimos hoy que no hay peor esposa que la esposa de Cristo. No la hay y no la va a haber. Pero Cristo no desechó, sino que se murió por ella para salvarla y santificarla, ¿verdad? Entonces, cuando uno está viendo vasijas, lo que dice la Escritura es, ustedes no están viendo la realidad. Es una perspectiva, pero hay una sola realidad. Porque el hombre natural no puede ver ni entender las cosas del Espíritu, porque para ellos son locura. Y solo pueden ser entendidas por el Espíritu. Entonces, cuando yo estoy viendo los defectos de mi esposa, yo no estoy viendo la realidad de Dios. La realidad de Dios es que Él nos está viendo a través de su Hijo. Mi esposa está en Cristo. Yo no lo estoy viendo a través de Cristo, no estoy viendo lo que Dios ve en ella. Yo puedo celebrar a Cristo en ella. Amén. Supongan que a ustedes le regalan un diamante de 10.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares, supongan. Yo paso al otro día por tu casa y te digo, ¿cómo está el diamante? Y me decís, lo tiré porque no me gustaba la cajita. ¿De verdad?
¿No pudiste ver el tesoro? Uno ve a alguien, ¿cómo está tu esposa? Dice, no, ya no. Porque no iba. Digo, ¿de verdad? ¿La desechaste por el vaso? ¿Por la vasija? ¿No pudiste ver el tesoro? ¿De verdad no lo viste? ¿No pudiste ver lo que Cristo hizo por vos? ¿No pudiste hacer por ella lo que Cristo hizo por tu vida? Nosotros en la congregación somos 2 pastores. El otro pastor se llama Alberto. Una oportunidad estaba tratando con un matrimonio. Esto no es una historia, esto es real. Se sentaron adelante de él, los atendió personalmente y estaban, no, porque él, porque tal, tal, tal. Y él decía, no, porque ella, tal, tal, tal. Y Alberto callado, escuchando. Y dale, y dale, y dale, y echándose la culpa y responsabilidad de hacerlo uno al otro. Y en un momento Alberto se levanta y se va. Dice, no, Alberto, se fue. Y se quedaron echándose la culpa que se había ido por culpa de él. Y él decía, no, por culpa tuya. A los 5 minutos Alberto aparece con una palangana, no sé cómo le dicen, un balde con agua, una toalla. Se arrodilla delante de ellos y empieza a lavarle los pies. Después que lava los pies, seca sus pies, se pone su calzado nuevamente, se sienta delante de ellos y dice, ¿cómo es que no pudieron hacer esto el uno por el otro? ¿Dónde está Cristo? ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? Porque nosotros no fuimos llamados a ver lo que ve el hombre natural. Nos fue concedido una naturaleza que no conecta con lo eterno, que podemos ver lo que Dios ve, que podemos amar lo que Dios ama. La iglesia no tiene permiso para obrar fuera de la naturaleza que nos fue impartida. Estamos y fuimos escogidos para expresarlo a Él. Amén. ¿O sea, están de acuerdo? Sé que la imagen de Cristo es la expresión de la vida de Dios en toda la creación. Amén. La perfecta paz, el perfecto gozo, está en Cristo. Todo nos fue concedido en Él. Yo le pregunto a ustedes, ¿Dios es Padre? Amén. Ok. ¿Dios es Hijo? Amén. ¿Dios es Esposo? ¿Dios es hermano? ¿No es nuestro hermano mayor? Ok. ¿Dios es familia? Eso dice Romanos 8:29, ¿verdad? O sea que el diseño original, el diseño eterno, expresa padre, expresa hijo, expresa esposo, expresa hermano, expresa familia. ¿Y dónde está eso? En Cristo. O sea que cuando la vasija se quiebra, ¿qué aparece? El buen padre, el buen hijo, el buen esposo, está ahí, está adentro, el tesoro está adentro. La iglesia no está enseñando a ser padres, porque eso ya no fue concedido en Cristo. El abordaje para que el Padre sea expresado, el amor de Padre sea expresado, es una cruz. Es que la vasija sea quebrantada para que nos expresemos el amor de Padre, la labor de Padre, el diseño original en nosotros. Todo nos fue concedido en Él. ¿Sí se entiende eso? La familia perfecta,
la familia, que tiene el diseño original, que existe antes de que fuéramos creados, está en Él. Y nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. La expresión apostólica es, estamos revestidos de Cristo. Amén. ¿Sí se entiende eso? Ustedes, si ponen un vaso en el océano, el vaso va a estar lleno, pero a la vez va a estar revestido por un océano de gracia, un océano de Cristo. Ahí estamos, revestidos. Amén. Esa es nuestra realidad y no nos podemos vincular a otra realidad. Entonces, la iglesia no está haciendo proselitismo del buen matrimonio, ni de la buena familia, ni nada de eso. El buen matrimonio está en Cristo, la buena familia está en Cristo. ¿Amén? Y expresamos en ellos la imagen de Cristo. ¿Qué es el matrimonio desde la perspectiva divina? Según lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo? Que el matrimonio es una vasija. ¿Y qué hay dentro de la vasija del matrimonio? Hay una relación. ¿Cuál es esa relación? La de Cristo con la iglesia. Lo que Pablo dice, el matrimonio revela, expresa el misterio de la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, cuando la vasija del matrimonio se quiebra, ¿qué aparece? La relación perfecta, divina, eterna de Cristo con la iglesia. Está ahí. ¿Estás casado? Está ahí. Está dentro tuyo. Está ahí. Está en Cristo. Está en el matrimonio. Si te casaste, son uno. Como Cristo es uno con la iglesia. Si en vez de querer cambiar al otro, se trepan a la cruz, la vasija se quiebra. ¿Y qué aparece? La relación de Cristo con la iglesia. El amor de Cristo por la iglesia. Amén. La imagen. Para que el mundo, o sea, está destinado, nuestra vida está destinada a ser conformado a su imagen para que cuando alguien nos vea a nosotros, ¿a quién vea? Al Jesús del siglo XXI. O sea, ¿se entiende? El Señor vino, el verbo, la palabra, y se encarnó y habitó entre nosotros, siendo en forma de Dios. No lo estimó, sino que tomó forma de siervo, tomó nuestra forma. ¿Amén? Él era Dios, Él era el hombre celestial, caminando en terreno enemigo, ¿verdad? Y toda la plenitud de la deidad estaba en Él, toda la expresión del Padre completo. O sea, es Felipe diciendo, muéstranos al Padre. Y Él que le dijo, si me ven a mí, viste al Padre, me viste a mí, viste al Padre. Toda la expresión estaba en Él. Ahora, todo ese Cristo glorificado, ¿sí me entienden? El Cristo glorificado, miren, el apóstol Juan, él se define en su propio evangelio como el discípulo amado. Él se define así. Ahora, estando en la isla de Patmos, dice, estando yo en el Espíritu, el mismo Jesús, yo apoyaba mi cabeza en su pecho. Pero él lo estaba viendo en carne y hueso. Y la carne es un velo, lo venimos diciendo, ¿no? No podía ver lo que había dentro, no podía ver al Cristo glorificado, pero cuando lo vio glorificado, ¿qué le pasó? Dijo, y caí como muerto. Ese no era el Jesús que él había conocido, era el Cristo glorificado. Y dijo, no puede ser que esto haya estado dentro de ese cuerpo. Para ese Cristo glorificado está en nosotros. Él se impartió en vida. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Pero estamos en un velo, que es la carne. ¿Verdad? O sea que en cierta forma
Y de esta manera nosotros somos el Jesús de este siglo, expresando al Cristo glorificado para que el mundo cuando nos vea a nosotros pueda ver a Cristo. Y el matrimonio está destinado para que cuando el mundo vea el matrimonio, vea que la relación de Cristo con la iglesia, la imagen. Amén. Dios tenía una relación con el Padre. Déjenme explicar esto. Porque va a servir. Eternamente antes de que todo fuera creado, existía una completa y perfecta relación del Padre con el Hijo. Compartían eternidad de vida, eternidad de gloria, plenitud de gozo, expresado en una sustancia llamada amor. Ahora el punto es, Jesús describe esta relación. Y él dice esto. Juan 3:35 dice, el Padre me ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Hebreos 1:3, lo leímos recién, dice, el Hijo es el resplandor de su gloria y la expresión misma exacta de su sustancia, de su naturaleza. La sustancia es lo que define el ser, lo veníamos diciendo, el ADN. Y hablando de Cristo como la palabra de vida, como la sabiduría eterna, o como lo describe el apóstol, la sabiduría oculta del Dios eterno, el escritor de Proverbios, capítulo 8, en los versos 23, 30 y 31 está diciendo esto, escuchen bien. Síganme, si veo alguno distraído, te tiro con algo, no sé, por acá. Bueno, dice, desde el principio, ¿y quién es el principio? Desde los orígenes de la tierra, Jesús dice, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día. Está hablando de su relación con el Padre. El Hijo y el Padre deleitándose en una realidad que es lo único que Dios llama verdad, lo único que Dios llama vida, de día en día. Esta palabra, cuando él dice deleite, no voy a profundizar en esto, pero es la misma palabra que utiliza cuando dice Dios quiso quebrantarlo. Dios se deleitó en quebrantarlo. Entonces, es algo tremendo, pero bueno. Nada ocurre entre el Padre y el Hijo que no sea por la vía del deleite. Por eso me ama mi Padre. Por eso se deleita en mí, porque yo hago la voluntad de mi Padre, porque doy mi vida por las ovejas. O sea, ese deleite que el Padre tenía en el Hijo, era el Hijo siendo obediente en todo, haciendo todo lo que no hizo el primer Adán. Siendo lo que complace por completo el corazón del Padre, fue como una semilla que cayó en tierra y murió y dio fruto. Y en esto mi Padre es glorificado, en que yo dé mucho fruto. Por eso el Padre me ama. Y el gozo y el deleite de quebrantar a su propio Hijo era para que la gloria de Dios sea manifestada de nuevo, trayendo, rescatando a su pueblo de nuevo para esa gloria. El Padre se deleitó en el Hijo, porque nada ocurre en la relación entre el Padre y el Hijo que no sea por la vía del deleite. Y miren cómo sigue. Regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome, y fíjense lo que dice, en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Todo había sido creado en él. ¿Cuándo? En el principio.
en el principio. Fíjense, esa es la condición en la que nosotros fuimos creados. Es la realidad dominante en la que fuimos creados. Fuimos creados para el deleite, para el disfrute de su persona, de su gloria, de su plenitud de vida, para el deleite, para ser visto y para darlo a conocer. Amén. Ahora fíjense esto. Hablamos hoy diciendo, muchos dicen mi relación con Dios, pero lo que está diciendo toda la expresión apostólica es completamente otra cosa. Nosotros fuimos incluidos en la relación del Hijo con el Padre. Estamos en el Hijo. Es infinitamente mayor. Dios nos coloca en el Hijo para que nosotros podamos disfrutar de esa relación de deleite, de disfrute, de complacencia, esa plenitud de gozo que hay en la relación del Hijo con el Padre. Nos hizo parte de esa realidad. Por supuesto que el hombre natural no puede verla, pero nosotros fuimos llamados a verla y darlo a conocer. Fíjense lo que dice Jesús cuando ora por nosotros en Juan 17, verso 5, dice, y ahora, escuchen, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. O sea, lo que Jesús estaba diciendo es que todo el anhelo que él tenía en su corazón, ese anhelo divino de Cristo, era regresar a casa, regresar a la gloria de esa relación con el Padre, habiendo rescatado aquello que se había perdido. ¿Sí me están entendiendo? Hablamos hoy con el pastor, esa expresión de Pablo, cuando él dice, para mí es mejor partir que quedarme con ustedes. O sea, si yo tuviera que elegir, prefiero irme con el Señor, que es muchísimo mejor. Por ahora el Señor quiere que todavía esté entre ustedes, pero si yo pudiera elegir, elegiría irme con Él. Pero esa palabra partir en el original, en el griego original, en realidad es regresar. Pablo estaba diciendo, lo que yo quiero es regresar a casa, a esa relación para la cual fuimos creados. ¿Sí me entienden? Ahora, recuérdenlo, anótenlo en la heladera. Lo que los apóstoles están diciendo todo el tiempo es el mundo, todo lo que ocurre en el mundo natural es sombra de lo eterno. Recuérdenlo. Lo que ocurre en el ámbito natural es sombra de lo eterno. Ahora, porque quiero que lleguemos a un mínimo entendimiento, por lo menos, de esta realidad que es bien importante. Dice en la segunda carta a los Corintios, verso 3, verso 18, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como si miramos en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué pasa? Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estuvimos viendo que nada puede ocurrir si no es por obra de su Espíritu. Él es quien nos da a conocer a Cristo y nos revela todo lo, ¿se acuerdan? Lo concedido. Todo lo que está en Él. Que en Él nos fueron concedidas todas las cosas. Ese Dios que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar en Él todas las cosas? A ver, quiero resumir un poco.
el punto es este. Para que esto que es urgente, desde la perspectiva de Dios, es urgente que nos ocurra, por la obra completa de Cristo en la cruz, su Espíritu nos revela el propósito por el cual fuimos creados. Ese misterio que es Cristo en nosotros, lo que está diciendo el apóstol Pablo, diciendo, yo fui escogido como el apóstol a los gentiles para revelar el misterio de su voluntad que es Cristo en nosotros. Ese misterio que estuvo oculto de los siglos y de las edades, hoy le revela a los que están en Cristo, los que tienen la naturaleza divina, los que tienen la mente de Cristo, a los santos, este misterio. Este misterio es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. O sea que en el cronos del hombre, el Señor fue inmolado hace 2000 años, pero en el ámbito eterno, el Cordero fue inmolado en la eternidad. Este misterio, Cristo en nosotros, estuvo oculto de tiempo eterno. Dios nunca le reveló esto a un ser creado hasta que arrebata a Pablo al tercer cielo y le revela este misterio y dice, ahora, revelarlo a la iglesia. ¿Verdad? Y dice, quitando el velo que lo mantiene oculto. Y el punto es, ¿cuál es el velo que tiene que ser quitado? Lo venimos hablando y le venimos pegando al clavo. ¿Ustedes saben hasta cuántas veces hay que pegarle un clavo? Hasta que entre. No sabemos cuántos golpes, pero hasta que entre. ¿Verdad? Así que es necesario repetirlo, y ir y volver, y cuántas veces sea necesario hasta que el Señor lo logre y le podamos ver. Que el velo se ha quitado. Sí. El conocimiento es ese conocimiento que hablamos hoy, que define la columna vertebral de toda preocupación apostólica, la obra, la única obra que produce el Espíritu Santo. Jesús dijo del Espíritu Santo, Él no hace nada por sí mismo. El Espíritu Santo no hace nada por sí mismo. Él lo único que va a hacer es hablarles de mí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y yo lo van a saber. Él le va a hablar de todas las cosas que yo les he mandado. Se quiere decir que toda la construcción de la iglesia, que es Cristo en nosotros, está en manos del Espíritu Santo, la edificación. Él está revelando al Cristo que está en nosotros para que la iglesia sea vista y construida en tiempo y espacio. ¿Está bien? Si tienen una duda, pregunten. Okay. Entonces, para que Cristo sea visto, ¿qué tiene que hacer el Espíritu Santo? Quitar el velo. ¿Y cuál es el velo? La carne. Recuerden, la guerra es contra la carne. ¿Y qué es lo que quita el velo, que es la carne? La cruz. ¿Qué fue lo que quitó? ¿Cómo Jesús se sacó el velo, que era su propio cuerpo, a través de la cruz? De la misma manera ocurre en nosotros. Escuchen lo que dice acá en Hebreos capítulo 10, verso 1. Dice esto: porque la ley, teniendo la sombra, ahí vamos entrando en este mundo de las sombras, tipos, figuras, ejemplos, símbolos de los que hablaba el apóstol Pablo, revelando este misterio de cómo descubrimos a Cristo en todas las Escrituras, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿qué dice? No la imagen. No la imagen misma de las cosas. Veíamos una sombra, pero no la imagen.
hasta que vino la sustancia, la imagen del Dios invisible. ¿Amén? Pero mientras tanto, la sombra, sí ven como una sombra. Si ustedes ven un velo y detrás ven una sombra, una persona. Eso testifica que la persona está ahí, pero la sombra no es la persona. Amén, es una figura que estoy viendo. Pero Dios no podía tener contacto con un hombre destituido de la gloria de Dios. Pero Dios se comunicaba a través de sombras, figuras y tipos. Como Dios no podía, como un hombre muerto espiritualmente no podía conectar con Dios que es espíritu, Dios desarrolla un lenguaje llamado lenguaje de tipos y sombras para hablar con el hombre natural. Ahora el punto es este. Lo voy a explicar de esta manera. Miren, supongan que hay una chica, jovencita, sí, se entiende. ¿Se dice así? Ok. Y está muy enamorada, sumamente enamorada. Su bien amado se fue lejos mucho tiempo y ella lo extraña, lo ama, lo espera y se conecta con él a través de un retrato. Y dice, cuánto lo amo, cuánto lo extraño, mira el retrato y dice, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Todo el lenguaje de tipos y sombras estaba diciendo, ya va a venir, no pierdas las esperanzas, ya va a venir, falta poco, falta menos. Yo, cuando uno de los momentos felices de la familia, sobre todo cuando nuestros hijos eran pequeños, era cuando nos íbamos de vacaciones, ¿o no? Se terminaba el colegio, mis hijos que odiaban el colegio, todo, bueno, nos íbamos todos de vacaciones en familia. Cuando vos vas por la ruta, ¿saben qué está diciendo cada cartel? O sea, si agarraste la ruta correcta, ¿qué dice cada cartel? Falta menos. Cada cartel dice, si vas en la dirección correcta. Si vas en la dirección contraria, te acabas más lejos. Pero si vas en la dirección correcta, cada cartel dice, falta menos. Así que todo lo que Dios hablaba, el lenguaje de tipos y sombras, los tipos eran señales, eran carteles que señalaban al que había de venir. Y cada cartel decía, falta menos. Ustedes imagínense que van por la ruta y cada cartel que va diciendo falta menos, cuando están por llegar, se paran en uno de los carteles, arman una carpa y se quedan a pasar la vacación ahí en el cartel. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nos quedemos nosotros con la figura y no con la persona? Ahora, fíjense, una chica está esperando a su bien amado, se entera que él viene. Y le dicen, está en el pueblo. Ella va, entra al lugar donde él está, lo ve, él la ve a ella, se acerca, le habla, la invita, ella lo escucha, y mientras lo escucha, lo mira, lo observa, dice, me quedo con la foto. Ahora escuchen. Esto que parece gracioso es la tragedia más grande de la iglesia. Que habiendo venido la persona, nos quedemos con la figura. Pablo dice, me quiero morir. O sea, ustedes están volviendo a las figuras, vuelven a la ley donde Dios hablaba a través de figuras y sombras. Prefieren eso antes que la persona. No lo puedo creer. Les vengo a hablar del misterio que estuvo oculto de tiempo eterno, Cristo en nosotros, y ustedes vuelven a los antiguos rudimentos de la ley, vuelven a la figura, vuelven a las sombras. No lo puedo creer. Y esto es la realidad de la iglesia hoy. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿por qué la iglesia preferiría
la figura, la foto, antes que la persona. ¿Por qué? Piensen. Cuando ustedes piensan, fíjense a qué biblioteca están recurriendo. ¿Está bien? Porque todo aquello que fue instalado, ¿no es cierto?, por nuestra imaginación, digo, ustedes si están recibiendo algo que Dios les está mostrando, estamos tratando, traten de verlo bajo esta luz. ¿Por qué uno quisiera una foto antes que la persona? ¿Por qué? Y yo, a través de la foto, me puedo imaginar que esa persona es tal cual como a mí me gusta. ¿No? Si yo me quedo con la foto y no con Cristo, no tengo que ir a la cruz. Porque si yo me quedo con la persona de Cristo, entiendo que todo mi mundo, tal cual como yo lo conozco, a partir de ahora se termina. Porque nadie puede ir a Él a menos que abandone todo lo que posee. Y nadie puede venir en pos de mí si no me ama más a mí, más que padre, madre, hijo, esposo, esposa, propiedades y aún su propia vida. No puede. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán, pero no podrán entrar. ¿Por qué? Porque quieren lo que está en Cristo, pero no están dispuestos a pagar el precio de perderlo todo. Y nadie puede ir en pos de mí si no toma su cruz. La cruz es la que te despoja el velo y te hace encontrar con la persona. ¿Sí se entiende o no? Hemos adquirido lenguajes, costumbres, culturas religiosas que no nos han permitido ver a la persona. Estamos vinculados a muchas figuras. Esto es capaz que lo escucharon, pero me veo obligado a decirlo. Hace más o menos unos 170 años, sí, más o menos, llegó a la iglesia como una idea lo que se llamó en su momento el decisionismo moderno. ¿No? Es todo aquel que quiera entregar su vida, venga, pase al frente, haga esta oración conmigo. ¿No? Ahora, ustedes imagínense, llévenlo a las Escrituras, llévenlo a los Evangelios, ahí está Jesús, ¿no? Diciendo, hablando con la gente, diciéndole, bueno, ahora, a partir de ahora, yo les quiero decir, ustedes me tienen que aceptar en el corazón. ¿Lo vieron? No está. Así que hagan esta oración conmigo, cierren sus ojos, los Felipe y Bernabé estén tocando un himno, mientras los hermanos van pasando. ¿Lo vieron las Escrituras? No. Básicamente porque ese no es el Evangelio. Lo que Jesús decía no era que lo tengan que aceptar en el corazón. ¿Ustedes se imaginan que nosotros somos los que aceptamos a Dios? Lo que está diciendo la palabra es que nosotros somos aceptos en el amado. Es Dios quien nos acepta porque estamos en el Hijo. Dios acepta solo a su Hijo. Y nos hace aceptos en el amado. Todo lo que está en el Hijo está acepto a Él. Pero adquirimos un lenguaje que modelaron nuestro entendimiento. Entonces una persona pasa al frente, hace una oración. Llora, se emociona, dice, Señor, te entrego toda mi vida. Uno mira esa imagen y dice, se convirtió. Pero lo que Jesús decía, nadie puede venir en pos de mí si no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. O sea que la manera de ver algo como eso era, tiene que haber un fruto de ese arrepentimiento, que es que abandona todo, se niega a sí mismo, toma la cruz y le sigue. Es una persona que dice, Señor, te entrego todo,
pero va a su casa y sigue tomando sus propias decisiones y no es Dios quien decide por ella, quien gobierna su vida, lo que dijo en la oración nunca ocurrió. Pero al cabo de 1 año, 2 años, ya habla como un cristiano, canta como un cristiano, predica como un cristiano, pero nunca nació de nuevo. Esto es bien interesante porque produce una mistura dentro de la iglesia de Cristo que no permite que la imagen de Cristo sea vista. Yo digo, hay que garantizar la naturaleza de los que ejercen dones en la iglesia, ¿verdad? Porque lo que le gusta mayormente o a la mayoría de los pastores que dependen del voluntariado, una de las peores desgracias, digamos, ¿no? Depende del voluntariado. Entonces, cuando Dios dice algo, los hermanos dicen, no, yo no puedo, tengo un cumpleaños, tengo esto, aquello. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay alguien que uno le dice 3 de la mañana está ahí, 4 de la mañana está ahí, dice, yo lo quiero en mi equipo, o no. Tienen que pedir perdón por eso. Se tienen que arrepentir. Porque Dios no necesita gente voluntariosa. No es lo que Dios ve, no es lo que Dios mira. Dios ve a su propio Hijo. Y su Hijo se deja ver en la gente pequeña, humilde, quebrantada, que tiembla ante su palabra. Gente tratada por el Espíritu, crucificada. Ahora, si alguien con voluntad de servicio se le entrega gente a cargo, un liderazgo, sin haber nacido de nuevo, tarde o temprano va a manifestar la naturaleza a la que pertenece. Y cuanto más ascendencia tenga sobre la gente, más dolor, más quiebre, más división. Cuando venga la crisis, se va a enojar, se va a ofender, va a dividir, se va a ir, va a romper el cuerpo. Hay que garantizar la naturaleza de los que ejercen dones. Hay que mirar lo que Dios ve. Dios ve el fruto. Dios mira el fruto de su Hijo en nosotros. Y si no sabe cantar, que no haya música. No importa. Pero la iglesia es la expresión de Cristo. Es Cristo en nosotros. Esa es la iglesia. Amén. La imagen de Cristo. ¿Sí o no? ¿Duele? A ver, ¿cómo estamos con el horario? ¿Dónde está? Tendré un ratito. 10 minutos más. ¿Sí? ¿Está bien? Yo continúo, pero bueno, ahí vamos. Dice Hebreos 9:8, escuchen. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, estamos hablando antes de la cruz, en el vínculo de tipos y sombras, de figuras y sombras, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es, escuchen, símbolo para ese tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto. Lo que está diciendo, aquel pacto era imperfecto, era un símbolo, era una figura, era una sombra, no podía ser perfecto. En cuanto a la conciencia, lo que practicaban ese culto. ¿Está bien? Capítulo 9, verso 11 dice, pero estando ya Cristo presente, la sustancia, no la figura, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, sí, aquel tabernáculo era la figura de Cristo, pero ahora ya vino la persona.
El tabernáculo real, el verdadero, Cristo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es increado este tabernáculo, Cristo. Y dice, este Cristo con una sola ofrenda pudo hacer perfectos, no como el anterior, sino el real, pudo ser perfectos a todos los santificados. Amén. ¿Saben qué es santificación? Menos de mí, más del santo. Cuando el velo se quita, ¿quién se ve? El santo. Y usted eso le dice santificación. ¿Qué es perfeccionamiento? Menos de mí, más del perfecto. O sea, toda nuestra vida ocurre en Cristo. Por lo tanto, quitar el velo es que ocurra todo aquello que Dios se propuso, porque todo el propósito eterno de Dios fue colocado en su Hijo. Él es el heredero de todo. Amén. Ahora, hay una expresión que para mí es bien importante. Es esta. Pablo refiere a la ley como un ayo. ¿Saben qué es un ayo? Es como una institutriz que intentaba disciplinar la carne, aunque sea a las patadas, pero lo que se pudo comprobar en la verdad divina es que es imposible disciplinar la carne. La carne es una naturaleza indómita. Lo único que muestra es el eterno fracaso que tiene frente a la expresión de la vida de Dios. No puede obedecer. Es indómita esa naturaleza. Pero nos concede una naturaleza en Cristo que se expresa por completo, gozosamente, en la voluntad del Padre. ¿Sí? Miren, le leo brevemente para que ustedes lo vean. Jesús decía esto. Escuchen. Dice, mi única comida, decía Jesús, es que yo haga la voluntad de mi Padre. Ese es mi único alimento. No como otro alimento. Solo la voluntad de mi Padre. Nos enseñó a orar diciendo, no hagas lo que te pedimos. O sea, no hagas nuestra voluntad, sino la tuya. Juan 12, 49-50, Jesús dice esto. Miren. Lo que he de decir, dijo Jesús, y lo que he de hablar, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 5:19, Jesús dice, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Jesús dice, yo no puedo. No es no debo, no, es no puedo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30, Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. O sea que Cristo es la encarnación de la palabra, o sea, la encarnación de la voluntad del Padre, de la expresión completa del Padre. Cuando uno quiere entender al Padre, solo tiene que dejar que Cristo sea visto, porque Él expresa por completo el Padre, su voluntad, su propósito eterno. Amén.
Y quiero, así rapidito, explicar. ¿Cómo? No vamos a mostrar todo, pero sí algunas cosas, poquitas, 3 o 4, para que ustedes puedan ver por qué la única función, según los apóstoles de todo el Antiguo Testamento, según los apóstoles, tiene una sola función, es dar testimonio de Cristo. Pero nosotros, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? Contamos historias y las interpretamos, que es lo peor. O sea, los maestros de escuela dominical le cuentan la historia de Jonás y dicen, bueno, Dios disciplina al desobediente, protege a los buenos y castiga a los malos. Eso es más o menos ¿no? Interpretamos historias desarticuladas, pero no nos damos cuenta que la única función del Antiguo Testamento es dar testimonio de Cristo. Lo que hizo Dios en un lenguaje de figuras, tipos y sombras fue como dar una explosión de miles de testimonios individuales de Cristo a todo su pueblo hasta que venga la sustancia. Entonces, uno va recorriendo las Escrituras y dice, por ejemplo, Números 20, verso 11, dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué dice de este pasaje el Nuevo Testamento? En 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y esa roca era Cristo. Número 21, verso 9, dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de esto? El mismo Señor dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, estaban hablando de él. Éxodo 16, verso 4 dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo. Está hablando del maná, ¿verdad? ¿Saben qué dijo Jesús? En Juan 6, 35, en el 48, en el 51, dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Eso era una figura de mí, era un tipo mío. Pero yo soy la sustancia, yo soy ese pan. El que comía del maná, al otro día tenía que volver a comer, pero el que come de mí, nunca más vuelve a tener hambre. Ese pan hablaba de mí. Jonás, en Jonás 1:17, a Jonás se lo traga un pez y pasó en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 12:40? Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De quién estaba hablando todo eso que estaba pasando? El eunuco Tiempo está leyendo Isaías 53. El Señor manda a Felipe a hablarle. Y lo que dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, anunció el Evangelio de Jesús. En Isaías. Amén. La historia del Éxodo, amados, es la historia de nuestra salvación. Y nosotros vemos hombres malos en Egipto y Dios salvando a su pueblo de los malos y de las circunstancias adversas. Y lo peor de todo, seguimos deseando que las cosas sean así. Eso es lo peor.
¿no? ¿Qué nos pasó que no podemos ver esa realidad? Bueno, necesitamos que ese velo que estuvo oculto de tiempo eterno sea quitado y le podamos ver. ¿Amén? Y yo le digo a ustedes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ustedes van a ver que había un tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo ahora? Cristo. Había un cordero. ¿Quién es el cordero ahora? Había un sacrificio. ¿Quién es el sacrificio? Estaba el pan de la propiciación, estaba el pan. ¿Quién es el pan ahora? ¿Quién era la luz? ¿Quién es el fuego? ¿Quién es el agua? ¿Quién es? Y sigo, le puedo nombrar 200 figuras, 300 figuras, y todas fueron reunidas en él, porque todo hablaba de él. Ahora, ¿cómo yo reconozco a Cristo en el Antiguo Testamento? Voy a cerrar con esto porque me pasé en el tiempo. ¿Cómo lo reconozco? Supongan que yo le doy a ustedes una montaña así de figuras desarmadas de un rompecabezas. Y les digo, ármenme la figura de Juan Hernández. Y ustedes la primera pregunta que me van a decir es, ¿quién es Juan Hernández? O sea que para que ustedes puedan reconocer cada pieza de esa figura, primero tienen que conocer a la persona que tienen que armar la figura. Entonces, no hay manera de reconocer a Cristo en el Antiguo Testamento a menos que Cristo me sea revelado. Los escribas y fariseos conocían las Escrituras como nadie, pero cuando Jesús estuvo frente a ellos, no le conocían. ¿Verdad? Pablo fue formado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, hebreo de hebreo, pero nunca pudo ver a Cristo en las Escrituras. Y todas las Escrituras hablaban de él. Pero cuando se le reveló Cristo a Pablo, dijo, viendo las Escrituras, dijo, acá está. Esto es como la realidad a la que estamos abordando en Cristo. Lo pudo ver. Entonces si a mí no se me revela Cristo, el Antiguo Testamento sigue siendo un velo. Sigo viendo sombras, pero no puedo reconocer a Cristo en ello. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos historias como si Cristo nunca hubiese muerto y resucitado. Y traemos las enseñanzas del antiguo pacto al nuevo como si Cristo no existiera. Como si la obra no hubiese sido completada. Como si no estuviéramos en Él. Y no te desanime, Cristo está contigo. ¿Cómo contigo? No estás con nosotros. ¿Dónde está? En nosotros. Y nosotros estamos en Él. Y decimos, Señor, venimos a tu presencia. ¿Cómo venimos a tu presencia? Nacimos en el lugar santísimo. Estamos dentro del lugar santísimo y no salimos nunca más. No entramos ni salimos. Estamos en Cristo. Cristo es el lugar santísimo. Pero estamos relacionados a figuras del antiguo pacto. ¿Verdad? Cantamos lo que no entendemos. Predicamos lo que no entendemos. Pero entendamos esto como un proceso. ¿Amén? Todo lo que está en lo eterno. Mañana vamos a hablar del abordaje de conviértanse en lo que ya son. Esta verdad es la que gobierna todas las cartas apostólicas. Es conviértanse en lo que ya son. ¿Sí? Ahora que estáis muertos, hagan morir. ¿Cómo? ¿Estoy muerto o tengo que hacer morir? Las dos cosas. En el ámbito eterno, Cristo está completo. Ahí ustedes murieron juntamente con Él.
Ustedes ya están muertos. Pero ¿cómo traigo esa realidad consumada en Cristo al ámbito temporal? Es entrar a los procesos de Dios. Para que esa realidad consumada, terminada, consumado es, la obra está terminada, se exprese en nosotros en el ámbito temporal, en mi vida, mi matrimonio, mi familia, la iglesia. ¿Amén? Genial. Mañana seguimos. Arrancamos temprano, ¿no? Con buen desayuno, así que vengan preparados para disfrutar a Cristo en el otro, ¿verdad? Estamos aprendiendo eso, ¿no? Vieron que cuando uno se relaciona con la iglesia, suele relacionarse ¿qué? A los que sienten mayor afinidad. ¿Pero por qué? Porque se está relacionando con vasija. Pero si usted se relaciona con Cristo, se está relacionando con el cuerpo. Saluden a todos, no solamente a los que conocen. Disfruten a Cristo en el otro. Porque está en Cristo. Amén. Eso expresa su carácter, su corazón. Dios lo logre en nosotros.